Hola, somos Maurice y Katia, recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Tengo un trabajo de plomería que va más allá de plomería. Recuerdan que les enseñamos cómo hicimos el desagüe del lado del baño. Y en nuestra autocaravana tenemos un tanque en el lado del baño y un tanque en el lado de la cocina para los desagües. El lado de la cocina no se los enseñamos porque iba a ser algo repetido, pero en el lado de la cocina va a pasar algo interesante y se los quiero mostrar. Vamos a ver si recuerdo cómo soldar. ¿Qué cosa es esto? Es una herramienta que necesito para cambiarle la salida de agua al tanque. Resulta que la salida de agua que tiene el tanque actualmente es muy pequeña y la válvula eléctrica que le vamos a poner para el desagüe no funciona. Habría que ponerla con un reducido muy chiquito y el agua saldría a una velocidad muy lenta. Y entonces le voy a cambiar toda esta pieza. Pero me tuve que fabricar mi herramienta para poner la pieza nueva. Esta también es una primera vez que hago este tipo de soldadura. Le llaman soldadura giratoria o algo así, porque se hace girar la pieza que se va a soldar contra la pieza a la que se va a soldar a una velocidad bien alta y los dos plásticos se derriten al mismo tiempo y se funden. O sea, hacen una unión por derretir los dos materiales y se funden en una sola pieza. Esto yo nunca lo he hecho, he visto cómo lo hacen y espero que me salga bien, porque si no, echaré a perder el tanque. Un tanque nuevo que costó mucho dinero y que habría que volver a encargar, comprar, ya saben. Vamos a ver si hay suerte. Primero es abrir el hueco donde quepa el nuevo acople y ya lo que viene es soldar. La herramienta que me inventé es un adaptador que se monta en el trompo y agarra la pieza con estos 4 punticos que tiene aquí, no sé si lo pueden notar. Y vamos a ver si funciona, ya es hora, bien sencillo. Ups. Primer intento. No funcionó. No lo puedo apretar mucho. Yo creo que eso es. Wow. Impresionante. Súper soldado. Pude haberle dado un segundo o 2 más, pero yo creo que ya está soldado. Hay que uno desprenda de ahí. Ya está. Buenos días, ¿cómo están? Perdón que me muevo mucho, pero son 10 grados esta mañana, así que no me vengan diciendo que no hace frío, porque sí hace frío y mucho. Pero creo que me voy a calentar rápido porque tenemos un montón de cosas que hacer. Vamos a ver, ahora les explico. Primero que nada, voy a pasar lija a esta mesa. Vamos a ver si va a ser la última. Y a darle poliuretano. Después volveremos. Esperen, que cierro la puerta. Después volveremos a trabajar por aquí.
¿Por qué? Porque hay que trabajar por prioridades. Tenemos que mudarnos pronto. Y entonces, ¿qué hace falta? Una cortina. Porque si uno se quiere dar una ducha, hace falta una cortina, fea que sea, pero hace falta. La idea es poner una puerta de la que se enrollan. Ok, tú la cierras así. Después cuando la quieres abrir, ella se abre y se enrolla todo en un lado. Ahora, que sea aquí o que sea aquí, da igual. Pero no la hemos encontrado todavía porque la caravana es muy alta. Y normalmente las puertas son más o menos hasta aquí. Y esto significa que Mauri para entrar en la ducha tiene que bajar la cabeza y no le gusta mucho la idea. Pero por ahora probablemente pondremos un tubo normal y una cortina. Y ya está. Y la segunda cosa que tenemos que hacer aquí, Mauri esta mañana se ocupará de hacer unos angulares que van aquí, que aguantarán la mesa, donde se enganchará la meseta. O mesada. Y después aquí. ¿Por qué? Porque si vamos a vivir aquí necesitamos poner ropa. ¿Dónde vamos a poner la ropa? Ahora, yo puedo poner ollas en el piso, platos en el piso, da igual. O aquí abajo, ¿sabes? Pero la ropa va a ser un poco incómodo poner un par de maletas por aquí. Porque si ponemos un par de maletas por aquí, significa que no tenemos ni espacio para llegar a la puerta. Entonces, vamos a crear algo aquí arriba para poner nuestra ropa. Hace falta una tela, hace falta tablas, hace falta un montón de cosas. Así que venga, despacito y le vamos a enseñar. Cambiamos la idea de los angulitos, que fue lo primero que se me ocurrió, por los pocket holes estos que no sé cómo le llaman en español. Pero bueno, este tipo de huecos inclinados que se esconden dentro de la madera. Y me di cuenta que los puedo hacer que salgan por aquí, o sea, atornillar directo del plywood que ya está, de la división, a agarrar la meseta. Y eso es lo que vamos a utilizar. ¿Vieron la herramienta especial que traje hoy? Es un aparato que te permite poner la barrena o el destornillador en un lugar donde el taladro no cabría y sin embargo tienes el taladro lejos por acá y hace el trabajo. Ya le di el poliuretano. Cerré la puerta. Y ahora nos vamos y la vamos a dejar ahí descansando en la oscuridad para que no se llene de mosquitos y bichitos y todas estas cosas. Empezamos el día de hoy con una mala noticia. Anoche llovió un poquito, no llovió muchísimo y llovió dentro del taller. Y casualmente se mojaron aparatos electrónicos. Como esta luz, que es una luz de repuesto del techo. Este aparato que costó un dineral, que es el booster de señal de teléfono. Y otras cajas que quedan ahí arriba. Como pueden ver, no resolvimos el problema de las goteras en el techo, ni remotamente. Es un tema que me molesta muchísimo. Sé lo que hay que hacer, muchos de ustedes me han dicho, no, pero el problema, siempre vas a tener ese problema y estoy consciente de eso. El techo necesita ser arreglado correctamente. Pero por ahora resolví una de las goteras y tenemos que seguir trabajando en la autocaravana porque tenemos un asunto familiar, como le contamos tiempo atrás, que no puede esperar. Lo próximo que necesita esta casa, esta casita rodante, es un lugar donde poner ropa y en eso vamos a estar ahora. Tenemos esta sección de aquí delante de la cabina que se ha quedado abandonada todo este tiempo y ya toca ponerle manos. Entonces hay que hacer una serie de divisiones y como que pequeños estantes o algo así. Básica, no se imagines algo de... Algo sencillo, raro. algo Exacto. sencillo y ligero, tratar de mantenerlo Exacto. lo más ligero posible. Pero bueno, tenemos un montón de herramientas aquí, un papel para anotar medidas y vamos a ver si armamos un rompecabezas.
¿Cuál era el largo? 10. 10, 11, 4,5, 1. La parte recta son 10. ¿Y a la misma altura? A la misma altura. Tenemos ya todas las plantillas. Ahora vamos a buscar la madera. Ya tenemos listas las piezas, así que las voy a montar definitivamente. ¿Se ve fuerte? Yo creo que sí. Con un poco de plantillas de papel copié la forma de ahí de la parte delantera del primer piso, o sí, el piso del closet, y pude hacer estas tres piezas que ahora vamos a probar a ver si funcionan. Son solo la mitad porque estaba un poquito aburrido ya de hacer plantillas de papel, entonces decidí venir a cortarlas. Luego haré el otro lado, plantillas de papel, y cortarla en madera. Bueno, ¿qué les parece? Ya tenemos medio ropero. Ya podemos poner aquí la ropa de Katia. Y la mía... voy a trabajar en la mía. Bueno, ¿qué les parece? Ya tengo mi parte del armario aquí. O del guardarropas. Terminé. Me gusta mucho. Está muy bueno, muy sólido.
No lo voy a fijar todavía porque en el futuro habrá que trabajar en unas pequeñas gavetas que van a ir aquí. Y entonces creo que sería muy cómodo, o sé que sería más cómodo, levantar todo este piso y trabajar en las gavetas, en los rieles de las gavetas y todo lo que se necesite ahí dentro. Y después entonces sí ya sentarlo todo definitivamente, clavarlo, atornillarlo, lo que vayamos a hacer. Pero por ahora, a medias, ya podemos poner ropa ahí. Bueno, se acabó el día. Perdón por dejarlos aquí solitos, pero mañana es día de trabajo y entonces quise adelantar un poco de todo el trabajo de edición que tenía por ahí. Pero volví y encontré algo fantástico. Ustedes ya lo vieron, a mí me gustó mucho. Se ve súper. También tengo funcionando, no les enseñé la parte de el cableado y las conexiones que hice ahí en la pizarra, pero bueno, ya ven los botones que funcionan. El azul es para el desagüe y hace funcionar las dos válvulas que están una en cada tanque. Eso ya está listo. El otro botón no lo vieron en acción, pero es un limitador de carga. Y lo que hace es decirle al cargador de DC a DC que cargue solo la mitad de la potencia que utiliza. En caso de que, no sé, el motor esté haciendo mucha fuerza o que no quiera cargar una carga rápida en las baterías, bueno. Esto cuando estamos caminando, cuando el motor está encendido. Exacto. El cargador de DC funciona solamente cuando el motor está andando. Qué interesante. Y esto es un limitador que corta la carga, específicamente 40 watts los corta a la mitad, serían 20 watts. Y nada, se acaba el día aquí, se acaba el capítulo, pero no se acaba el trabajo, hay un montón de cosas más que hacer. Seguiremos adelantando y seguiremos enseñándoles. Pero acabará un día, ¿eh? Ay, que acabará un día. Nos vemos la próxima vez. Los queremos mucho. Chao.